Los invito a que abren sus Biblia. Vamos a abrir en Juan 12, 47 y 48. Cuando todos lo tienen, me puede decir un amén. Dice en el 47 y 48, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado en ella le juzgará en el día postrero. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios amado. Esta noche, mi Dios amado, usa nuestros labios, Señor. Usa, Padre, bendito Dios, nuestra mente. Usa nuestro corazón cada día, Padre. Que cada día, Señor, seamos un instrumento para ti, mi Dios amado. Bendito Dios, que cada día, Padre, podemos transmitir tu palabra, Señor. Cada día, Padre, bendito Dios, ayúdanos, Señor amado, bendito Dios. Tu palabra, mi Dios amado. Y bendiga este pueblo, Señor amado, bendito Dios. Bendiga a cada uno de ellos, Padre, bendito Dios. Y cada día, Padre, ponemos este servicio en tus manos, Señor. Que sea tú ministrando, mi Dios amado, bendito Dios. Porque todos lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Miramos la palabra de Dios, mis hermanos. El nombre del tema es el que rechaza a Cristo. Esta palabra, mis hermanos, dice, mis hermanos, para que podamos entender del 40, ahí mismo del 12 al 44, dice, mis hermanos, dice en el 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miramos, mis hermanos, esta palabra, cómo la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? En primer lugar, la palabra habla a aquellos que están en el mundo. Esta palabra habla a aquellos incrédulos. Y esta palabra también nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Sabe que la primera venida del Señor, Él vino a salvar el mundo. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a dar su vida por todo aquel que está en este mundo, a dar su vida en la cruz del Calvario. A Él le hicieron de todo. Cuando Él vino en esta tierra, le hicieron de todo, mis hermanos. Pero Él vino por un motivo. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno vaya al infierno. Él no quiere que ninguno sufra por las eternidades en el infierno, mis hermanos. Sabe que la palabra hoy en día nunca podemos decir una excusa al Señor cuando nos presentaremos delante de Él. Nunca le vamos a poder decir a Él que yo nunca escuché tu palabra, que nunca me dijeron de tu palabra. Hoy en día usted lo puede ver a través de un folleto, a través por internet, a través de un programa, hay muchos medios donde usted puede escuchar la palabra de Dios. En aquel día ya no va a haber esa excusa de decir, Señor, es que yo pues no tuve tiempo, Señor, porque yo estaba ocupado, Señor, yo escuché algún día de ti, pero no pude hacer nada, no pude guardar tu palabra porque yo tenía mucho que hacer. Pero en aquel día el Señor ya no vendrá como Salvador.
el Señor vendrá como juez. Hoy en día, mis hermanos, hay una palabra que a mí me impacta cada día en mi vida, donde dice en Eclesiastés: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice la palabra de Dios. Pero cuando la analizamos esa palabra, mis hermanos, hoy en día muchas personas le predican el evangelio. Hoy en día tienen una Biblia, pero no la leen. Tienen una Biblia, pero no pueden guardar la palabra de Dios. Tienen una Biblia, hay una palabra, pero nunca pueden guardar y practicar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Aún hay esperanza, estando en medio de los vivos. Aún hay esperanza, mis hermanos. Pecamos, a veces fallamos cada día, pero es necesario que cada día también pedirle: Señor, perdónanos, como dijo aquel publicano, esté propicio de mí, que soy un hombre pecador. Decía el Señor, y dice la palabra de Dios, que Él fue justificado. Fue justificado. Cada día nosotros fallamos. ¿Sabe? En Lucas 16 en adelante nos habla de dos personas. Nos habla de Lázaro y nos habla del hombre rico. Y todos lo sabemos, todos lo tenemos en memoria, que Lázaro, aunque sufrió en esta tierra, pero él tuvo esa fe, él guardó la palabra de Dios, él nunca rechazó la palabra de Dios. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, nosotros también estamos rechazando a Dios. Él sufrió. Él no estaba como usted está en esta noche aquí, con una silla, con aire acondicionado, bien vestido. Tal vez comieron 2, 3, 4, 5 veces al día, bendecido. Pero ese hombre estaba necesitado. Dice la palabra de Dios que no tenía nada que comer, sino mendigaba. Pero aún su fe permanecía en Dios. Aún su mirada, su esperanza estaba puesta solamente en aquel que le podía salvar. Y sabe que el hombre rico, dice la palabra de Dios, él también tuvo la oportunidad en esta tierra. Porque no hasta ahora se predicaba el evangelio. En la antigüedad había profetas. En la antigüedad también se predicaba la palabra de Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, como antes, vivimos lo mismo. Se predica la palabra de Dios, pero nunca la escuchamos. Hoy se predica la palabra de Dios, nunca la recibimos. Pero dice la palabra de Dios que el hombre rico, cuando murió, mis hermanos, dice que abrió los ojos y estaba en tormento. Dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que impacta más? Porque él dice en su palabra, la palabra de Dios dice que él quería avisarle a sus hermanos, pero ya no podía. Y no solo eso, sino que él quería que sus hermanos no llegaran en aquel lugar. No quería. ¿Sabe que los que están en el infierno, mis hermanos, desearían estar en un momento en esta tierra para poder ser salvos? Pero lamentablemente ellos ya no pueden, porque escogieron aquel camino, escogieron la maldad, escogieron su propio camino y no pueden regresar. La oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, aún hay esperanza. Sea lo que sea haya hecho el hombre, la mujer, aún hay esperanza de pedirle perdón a Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Dios cada día, mis hermanos, está lleno de misericordia, lleno de amor, para perdonar a todo aquel que llega a sus pies humillado, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, fallamos, porque vivimos en un cuerpo corruptible, mis hermanos. Fallamos. Pero Dios, Él es nuestro abogado. Dios nos perdona. Mientras tengamos vida en su misericordia, Él es misericordioso. Él, mis hermanos, en su palabra dice, Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca.
Pero el hombre es necio, mis hermanos. Pero el hombre hoy en día no entiende, mis hermanos. El hombre hoy en día endurece su corazón, mis hermanos. En el tiempo de Noé dice la palabra de Dios que Noé era pregonero de las palabras de Dios. Quizás le trataron loco, quizás le dijeron muchas cosas cuando él estaba construyendo el arca, pero él sabía lo que las palabras que le dijeron eran palabras verdaderas y eran palabras verdad. Él le dijeron: viene un diluvio y construye un arca. Y la construyó. ¿Y qué dice la palabra a nosotros, mis hermanos? Vayamos en Marcos 16. ¿Qué dice Marcos? Marcos 14 al 18 dice, mis hermanos, 16, 14, perdón. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismo estando ellos sentados a la mesa y dijo, ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe que Dios dio una misión? Que se predicara la palabra de Dios, que se predicara el evangelio, que se predicara la palabra de Dios en todo el rincón del mundo, en todo el rincón de la tierra, que llegara esa palabra de Dios. Pero miramos la palabra de Dios, mi hermano, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Sabe que es necesario hoy en día, si usted ha creído en Dios, guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, y no solo guardarlas, hacerlas? Si usted no ha aceptado a Dios, es su hora, es su día que acepte a Dios. Si usted no ha bautizado, pues usted se bautiza, usted está cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero Dios está claro en su palabra, mis hermanos, dice: mas el que no creyere será condenado. Muchas personas hoy en día, ellos no hablan malas palabras, son buenas personas, son humildes, no hacen nada a otras personas, pero según ellos, en sus pensamientos, son salvos. Pero la palabra de Dios no dice eso, mis hermanos. Tienen que reconocer nuestro Padre. Tienen que reconocer el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Ellos tienen que reconocer el que dice en su palabra que vino a salvar al hombre, que vino a salvar en este mundo, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es: ¿cómo estamos guardando la palabra de Dios? Quizás no podemos guardar toda la palabra de Dios, pero una de la palabra de Dios la tenemos que poner en práctica. ¿Sabe que hay cosas que nosotros podemos decir: es difícil, no la puedo? Pero Dios nos ha enseñado a orar y pedir en oración. Miramos en Lucas 18, 1 en adelante, miramos de aquella viuda que insistía al rey que hiciera justicia. Pero dice la palabra de Dios, aunque aquel rey malvado dice: lo voy a hacer justicia a esta mujer, pero en su mente de él tenía malos pensamientos. Pero Dios estaba viendo la mente y el corazón de aquel rey malvado. ¿Qué quiere decir para nosotros cada día, mis hermanos? Hay que insistir, hay que buscar a Dios en oración, mis hermanos. Pero hoy en día, mis hermanos, todo el ser humano quiere ir al cielo, pero no quiere dar sacrificio, mis hermanos. Todos quieren ir al cielo. Todos quieren tener una corona. ¿Sabe que hoy en día, mis hermanos,
pensamos, porque somos salvos, no hacemos nada, ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que orar, ya no tenemos que ayunar. Pregúntale al apóstol Pablo, ¿cuántos días oraba él? ¿Cuántos días ayunaba? Pero dice la palabra de Dios, tenemos que estar preparados cada día. Tal vez usted está bien, tal vez yo estoy bien, tal vez yo no necesito oración de un hermano, de una hermana, pero sí podemos orar por los hermanos. Podemos orar por aquellos que no conocen a Dios todavía. Podemos orar por todos aquellos que están descarriados, por todos aquellos que están debilitados, por todos aquellos que se están apartando de Dios. ¿Sabe que hoy en día muchos predicadores que ellos conocen la Biblia, conocen muchas palabras de Dios, conocen en griego, conocen en hebreo, pero son los primeros que se van de la iglesia? ¿Dónde quedó la palabra? ¿Dónde quedó el estudio? La palabra de Dios, ¿la estoy recibiendo yo o no la estoy recibiendo? Cuando usted se va con un doctor, cuando usted tiene un malestar y le dice el doctor, ¿sabe que le voy a recetar unos jarabes? ¿Le voy a recetar unas pastillas? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho y dice, yo tengo dolor, mi hija, pero tómate tú la pastilla, este jarabe, tómatelo tú? ¿Tendrá sentido? Automáticamente no, porque usted la tiene que tomar. Y nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. Tenemos que estar preparados de lo que vamos a predicar. Y sobre todo, mis hermanos, cada día pedirle al Señor que nos guarde, pedirle al Señor, estar en oración con el Señor cada día, mis hermanos. Cada día, ¿por qué? Porque tenemos lucha, tenemos prueba cada día. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Daniel empezó a orar, aunque delató la respuesta, pero él nunca paró de orar. Daniel lo calumniaron, mis hermanos, aunque le hicieron eso. Dice la palabra de Dios, aunque él lo pusieron en el pozo de los leones, pero él nunca dejó de orar. Él nunca se desconectó de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía a quién servía. Él sabía quién lo tenía a su lado. Él sabía quién lo iba a rescatar. Él sabía que solo él lo puede ayudar. La pregunta es, ¿nosotros sabemos quién nos respalda? Si llegara la muerte en nuestra vida, ¿sabemos a dónde iremos? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, Dios anunció su palabra. Y se está anunciando la palabra de Dios. ¿Sabe que dice en Marcos 13:31? Marcos 13:31 dice, mis hermanos, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasarán. Pero ¿por qué nos dice la palabra de Dios así, mis hermanos? ¿Por qué dice que el cielo y la tierra pasarán? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos está hablando a través de su palabra? Pero en el 24 nos habla de la venida de Dios. En el 24 ahí mismo dice, mis hermanos, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Desde la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el bien verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero dicen, mis hermanos, aquí dice en el 32, dice: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Nos está advirtiendo. La palabra nos está advirtiendo. Y nos advierte cada día. A pesar de que nosotros tenemos una Biblia, a pesar de que nosotros podemos leer la palabra de Dios cada día y sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros, todos aquellos que lo buscan a Dios, sabemos a dónde iremos en aquel día, mis hermanos. Sabe que hoy en día, cuando llevan a un criminal en la cárcel y le dan pena de muerte, ¿usted cree que esta persona lo llevan porque los policías están locos? ¿Usted cree que los policías, ellos ven diferentes personas o se equivocan? ¿Será porque ellos les dan ganas de decir: llevemos a este pelón para que esté en la cárcel por vida y que muera allí? ¿Será que los policías, será que el juez está loco de decir: este hombre hay que darle pena de muerte? En esta tierra hay reglas, hay leyes, hay disciplina. ¿Qué pasa cuando alguien viola esa disciplina? Cuando nosotros pasamos una luz amarilla, somos castigados. Quizás no muy severo, pero nos hacen que nos duele un poco abrir la billetera. Pero miramos, mis hermanos, cuando pasa un problema y llegan policías, nadie quiere ir a la cárcel. Hay personas cuando van a la cárcel, lloran en la cárcel. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Yo estaba viendo un país, mis hermanos, que había muchos carceleros allí. Y esos carceleros le dieron muchos años de cárcel. Pero cuando estaban en esta tierra, cuando estaban afuera, mis hermanos, ellos hacían lo que querían, como les daba la regalada gana. Mataban a las gentes sin compasión, sin misericordia. Y disfrutaban. Pero estando en la cárcel, ellos están pidiendo una oportunidad. Una oportunidad están pidiendo. Pero ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Pero ¿será que el juez, será que el presidente es el que es malo? Todos conocemos las leyes. Todos conocemos las leyes. Usted llega a tener una licencia para manejar, también hay reglas. Usted no nada más llega y le dicen: tenga su licencia. Y llega el primer día y dice: quiero mi licencia. Ok, aquí está su licencia y que le vaya bien. Sabe que hay preguntas, hay que contestarlas. Y esas preguntas hablan cómo debe manejar. Y la palabra de Dios es lo mismo en nuestra vida. Cada día la palabra de Dios nos habla cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos prepararnos en aquel día cuando viene el Señor. Y si la muerte nos llegara en esta noche, hoy en día, mis hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Cómo? Diríamos al Señor: Señor, yo sé mucho de la Biblia, Señor, mucho. Conozco tu palabra de pasta a pasta, Señor. Pero la pregunta es, si nos dan el texto de Santiago, mis hermanos, ¿cómo fuiste? ¿Fuiste hacedor de mi palabra? ¿O solo fuiste nada más oidor? ¿Cómo nos presentaríamos delante de Él? ¿Qué le diríamos al Señor? Y yo creo que, mis hermanos, no vamos a estar aquí delante de Él. No podemos presentarnos delante de Él con soberbia, con arrogancia, mis hermanos. Juan dice que cuando él vio
cayó en el suelo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que él no pudo estar firme delante del Señor. ¿Se imagina? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos advierte cada día que nos preparemos. Dios nos advierte cada día que no juguemos con su palabra. Dios nos advierte cada día que seamos un cristiano verdadero. Dios nos advierte cada día que nuestra mirada esté puesta solamente en Él. Dios nos advierte de muchas cosas. Miramos la venida del Hijo del Hombre. No va a ser bonito la gran tribulación. ¿Sabe que hoy en día con un terremoto, hoy en día las gentes gritan, se asustan, sienten ellos que es el fin del mundo? Hoy en día, mi hermano, ven una señal, ven una enfermedad, ellos piensan que el mundo se terminó, pero no es el fin. Miramos en Mateos 24 en adelante, dice: se levantarán nación contra nación, reino contra reinos. Habrá hambre, habrá terremotos, habrá pestes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que es principio de dolores. Es principio de dolores. Pasó el coronavirus, ese no fue nada. Ese no fue nada. Usted no quedó sin comida, usted comió. Ese no hubo terremotos, no había guerra, no había nada. ¿Qué es lo que hacían la gente? Se escondían en sus casas. Pero cuando llegara ese momento, nadie va a poder esconderse. Si va a haber un terremoto, usted puede estar adentro y puede caer la casa sobre usted. Pero si nosotros conocemos a Dios y lo amamos, su palabra, pase lo que pase con este cuerpo, pero sabemos que nos iremos con Él. Sabemos que Él nos está esperando. ¿Qué hizo Esteban, mis hermanos? Aunque el cuerpo lo golpearon, aunque el cuerpo le hicieron de todo, mis hermanos, pero dice la palabra de Dios, cuando él vio los cielos abiertos, dice la palabra de Dios que él vio al Hijo sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Miramos, mis hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Vivimos en un tiempo difícil, mis hermanos, donde el enemigo va a tomar control. Y si no estamos preparados, el enemigo nos va a arrastrar. ¿Cuántos predicadores hoy en día hablaban de salvación? Pero hoy en día ya no hablan de salvación. Miramos un día, mis hermanos, hay predicadores que hablan del rapto, que hablan de la venida de Dios, pero hoy en día se olvidaron de la venida de Dios. Pero llegará el momento, mis hermanos, donde nosotros entregaremos cuenta al Señor. Llegará el momento donde el Señor nos preguntará cuenta, mis hermanos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos cuando estuvimos en esta vida? ¿Cómo actuamos, mis hermanos? ¿Cómo le recibimos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Si usted está esperando que viene Dios personalmente para hablar con usted, no haga esto, no haga esto, se está equivocando. Porque aquí, esta es la palabra de Dios. Él es el que nos habla cada día. La palabra de Dios es la que nos corrige cada día, mis hermanos. La palabra de Dios es el que nos habla cada día, mis hermanos. Cada día, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, en Lucas 10:16. Dice,
Lucas 10:13, perdón, al 16 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza y habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso nosotros tenemos que dar la gracia al Señor cuando hay predicadores. Se esfuerzan en entregarle la palabra de Dios. Pero lo que impacta aquí es que el Señor dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué Dios está tratando así estas ciudades? ¿Por qué Dios dice que estas ciudades fueron destruidas? Estas ciudades, la ira de Dios cayó sobre estas ciudades. Pero ¿por qué cayó la ira de Dios sobre estas ciudades? ¿Por qué estas ciudades, mis hermanos, tuvo que pasar así? Pero ahí mismo dice la palabra de Dios que en ese lugar hubo milagros. El Señor predicó la palabra, el Señor predicó la palabra de salvación. Pero ¿qué pasó? No la recibieron, la rechazaron. Usted puede leer en Ezequiel 26 al 28 y 28. ¿Qué hicieron toda esta multitud de personas? Rechazaron la palabra del maestro. Lo rechazaron al maestro, mis hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Vieron la ira de Dios. Hoy en día, mis hermanos, nosotros nos levantamos del cuello y decir: ya soy salvo. Cuando decimos somos salvos, no debemos temer a la muerte. No debemos temer ni por un accidente. No debemos temer que haya un terremoto, ni aún a la oscuridad. Ve que hay personas hoy en día, si se apagaran la luz de aquí, a pesar que hay muchos, tienen miedo. ¿Y cómo es eso que es salvo? ¿Cómo es eso que decimos que somos salvos? Si somos salvos, ¿de qué tenemos miedo? ¿De quién? ¿De quién? Si la misma palabra de Dios dice que el mismo Señor atará al diablo. El mismo Señor, la palabra de Dios dice que exhibió al diablo en público en la cruz de Calvario, mi hermano, que Él venció la muerte, el Hades. Él tiene el control. Él tiene el control, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, sabe que hay iglesias nacionales y internacionales que en lugar de orar por el predicador, critican al predicador. Este predicador no es de Dios. Este predicador es aquí y allá. Pero en lugar de decirle al Señor: gracias por tu palabra, Señor. Pero la palabra de Dios dice también: retener lo bueno. Retener lo bueno. Nosotros cada día debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da, mis hermanos. Sabe que hoy en día, mis hermanos, se está predicando la palabra. Se esfuerzan los hermanos, se esfuerzan las hermanas de sacar el bosquejo. ¿Para qué? Para darle una palabra de corrección, una palabra que nos guíe en nuestra vida, una palabra que nos guíe en nuestra vida espiritual, una palabra que cada día, mis hermanos, nos acerca más y más de Dios.
Pero en aquel día, mis hermanos, vendrá la hora cuando el Señor levantará a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos seguros en este rapto, mis hermanos? ¿Estamos preparados cuando el Señor venga a levantar a sus escogidos? ¿Pero qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios que nosotros no dormamos, sino que nos despertamos. Dice la palabra, levántate tú entre los muertos. Levántate tú. Levántate tú que duermes. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos muertos? ¿Quiénes son los que están dormidos? Hay una palabra, dice en Hebreos 10:25, mis hermanos. ¿Sabe que es un texto que la mayoría no les gusta? Pero quieren tener una corona. Quieren tener la salvación. Cuando dice la palabra de Dios que con dificultad entra el justo. ¿Y ahora dónde va a estar el impío y el pecador? ¿A dónde va a estar? Nosotros cada día nos esforzamos, nosotros cada día dominamos esta carne. Hoy en día, mis hermanos, nadie podría decir, no, pues estuve ayer, otras hoy, mañana. Pero esta carne hay que hablarle. La carne hay que hablarle y decirle, tenemos que ir. Pero ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero eso es lo que no le gusta hoy la gente. Venga, hermano, le doy una y me sale con otra. Pero ese es salvo. Ya está salvo. ¿Sabe qué yo le digo al Señor? Guíame, Señor. Si tu palabra dice que ya soy salvo y me puedo ver aquí en la Biblia, Señor, hazme que no vaya a la iglesia, que no sea un tropiezo para alguien. Pero si la palabra de Dios dice que yo tengo que buscar de Dios, y yo necesito alimentarme espiritualmente, y yo necesito salir fortalecido de este lugar, que yo necesito adorarle al Rey de Reyes, que yo necesito darle frutos de labios que confiesen su nombre. Yo necesito cada día estar en gratitud, decirle, Maestro, gracias, porque un día yo estaba perdido, pero hoy gozo de la salvación, gozo estar en tu presencia. ¿Sabe que hoy en día, mis hermanos, los presidentes, gente rica, mis hermanos, tienen seguridades, tienen hombres bien entrenados, buenas armas? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Será porque ellos quieren gastar su dinero? ¿Será porque ellos para que sean vistos? ¿O le temen a la muerte? Miramos estos hombres, mis hermanos, ellos le temen a la muerte. Pero nosotros no tenemos seguridad, pero tenemos el respaldo de Dios. Sabe que el que pelea por nosotros, hasta ni los demonios, después de dar las ganas, como le da las ganas de atacarnos. ¿Por qué? Porque Dios también nos manda a sus ángeles. La palabra de Dios dice, el que le teme, Dios, los ángeles de Dios acamparán alrededor de él. Dios es el que nos defiende, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que ve cada día. Dice la palabra de Dios que Él ve el paso del hombre, cada paso que da. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro dormir, nuestro levantar. Él conoce todo sobre nosotros. Conoce. ¿Sabe que hoy en día llega una noticia en el teléfono? Hay tornado. Las pobres personas, según, están salvos. ¿Y será que no va a pasar el tornado aquí?
Y lo bueno es que aquí no hay en esta iglesia que digan, y si hubiera tornado, ¿dónde nos vamos? Es al cielo. Al cielo. Y debería darle gracias al Señor para no sufrir más en esta tierra. Hermanos, la palabra de Dios, que las recibamos cada día, que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. No solo aquí en la iglesia podemos leer nuestra Biblia, leemos en la casa también. Cuando usted está leyendo su Biblia, está escuchando a Dios. Dios le está hablando a través de su palabra. Por eso dice la palabra de Dios: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Quizás usted va a decir, no, pero acá es un simple papel, pero acá hay palabra inspirada por el Espíritu Santo, palabra, lo que Dios dejó para que hablara en nuestra vida cada día. Vayamos en Juan 6:60, mis hermanos. Dice 6:63, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pero ¿por qué el Señor les decía esto, mis hermanos? Dice que ellos lo escucharon duro. Dice que los judíos escucharon duro la palabra de Dios cuando les digo que su carne, que si no comían de la carne de Dios, que ellos no pueden entrar en el reino de Dios. Pero dice que ellos empezaron, mis hermanos, no recibir la palabra de Dios. No recibieron la palabra de Dios, sino que la están rechazando, mis hermanos. Aún dice la palabra de Dios que muchos se apartaron, muchos se alejaron del Rey de Reyes. Hoy en día, mis hermanos, eso pasa en medio de las iglesias. Hoy en día decimos, dura la palabra. ¿Cuál más prefieren? ¿Dura la palabra o está por la eternidad en el infierno? Miramos, mis hermanos, ¿por qué mataron a Juan? ¿Por hablar bonito? ¿Por hablar mentira? ¿O por decir la verdad? ¿Y sabe qué? Que el mismo Señor dijo, ya no va a haber otro profeta como Juan. Ya no va a haber otro como él. Miramos, mis hermanos, él hablaba la verdad, y por la verdad lo metieron en la cárcel, y por la verdad le quitaron la cabeza. Aunque esta carne puede sufrir en esta tierra, mis hermanos, pero sabemos en aquel día gozaremos con el Señor. En la iglesia, mis hermanos, puede pasar de todo, pero el mismo Señor dice, mis hermanos, que Él va a dejar crecer el trigo y las cizañas. El Señor nos dijo, van a estar puro trigo, así como ovejas y cabritos. Pero en aquel día que dice la palabra de Dios, un día el Señor apartará las ovejas y el cabrito también. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, el que me rechaza, no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Pero dice en el 66, mis hermanos, dice la palabra en el 66, dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabra de vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, solo a ti te sigo porque tú tienes palabra de vida eterna? Eso debe ser de decirnos cada día, mis hermanos, de seguir solo a Él, porque solo Él nos puede ayudar, mis hermanos. Solo Él nos puede librar de la ira venidera, mis hermanos. En su palabra nos da una advertencia, en su palabra nos habla de un juicio, en su palabra habla de un infierno, en su palabra habla también un cielo nuevo, una tierra nueva, mis hermanos, en un lugar donde no va a haber llanto ni dolor. Hay un lugar preparado para todo aquel que quiere ir allá. Vayamos en Mateo 8:34. Dicen el 28 al 34, vamos a empezar del 8 al 28, mis hermanos. Dice, cuando llegó la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir en aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados. Y dice aquí en el 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Miramos lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué fue a hacer el Señor allí? ¿Fue a hacer cosas malas? ¿Va a liberar un hombre que estaba esclavizado? Un hombre que el enemigo lo tenía en control. Pero cuando llegó Jesús, el hombre fue libre, fue sano. El hombre que rompía cadenas, pero cuando llegó Jesús, dice que las gente lo miraban con su santo juicio. Ya no lo miraban como loco, ya no lo miraban como endemoniado, lo miraban con su santo juicio. Pero ¿quién hizo esa obra? El Padre, Cristo. Pero ¿qué hicieron estas personas? En lugar de decirle, maestro, has hecho buena obra con este hombre, ven a comer con nosotros, o tengo un vaso de agua. Pero lo contrario, lo rechazaron, lo echaron de su ciudad. No escucharon la palabra de Dios, no desearon la palabra de Dios, no desearon nada. Y eso es lo que pasa hoy en día. Solo queremos un milagro, pero no queremos escuchar la palabra de Dios. Solo queremos que Dios obre en nuestra vida, dar testimonio, ponernos en el altar, hablar de Dios, pero hablar de alguien que tú no conoces. Pero cuando conocemos, tenemos que decir, como dijo este hombre, déjame seguirte. Deja que yo me vaya contigo. Pero Jesús le dijo, no, ve y cuéntale a tu familia, ve con tu familia. Miramos cómo Dios, mis hermanos, lo que hizo. Vayamos en Lucas 4:28 y termino con eso. Miramos, mi hermano, otra palabra de Dios. Dice, mis hermanos, al 16, para que podamos entender
4:16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Entonces daban buen testimonio, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra, pero de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo del José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le rechazaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué hicieron aquel pueblo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Usted encuentra una mentira ahí en el Señor? ¿Usted encuentra una mentira en la boca de Jesús cuando predicó? No creyeron. La querían matar. La sacaron. Y quizás se llenaron de ira, mis hermanos. Pero miramos Dios cómo fue rechazado. Y él fue a predicar la verdad, pero así la despreciaron. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios hoy en día? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Somos de aquellos que dicen: esta comida me gusta, y esta sí, esta no, y esta sí. O le damos gracias al Señor por lo bueno y por lo malo, y por lo poquito y por lo bastante. Cada día, mis hermanos, busquemos de Dios.